Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. La última vez miramos al principio de ese capítulo y la Torre de Babel y hablamos acerca de los planes de los hombres y cómo muchas veces Dios estorba nuestros planes porque Él tiene planes mejores. Muchas veces nosotros hacemos nuestros planes con orgullo, como los que hicieron la Torre de Babel, pero gracias a Dios que en su misericordia muchas veces estorba nuestros planes para nuestro bien. Pero vamos a seguir con la segunda parte de Génesis capítulo 11 esta noche, pero primero busquemos la ayuda del Señor. Oremos. Padre, gracias por enseñarnos por tu palabra. Señor, te pido que me ayudes mientras que comparto tu palabra esta noche, que me llenes de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a todos a poder entender y vivir de acuerdo a tu palabra. Que nos animes, que nos fortalezcas por medio de tu Espíritu usando tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Este verano leí un libro de ficción y era interesante en algunas maneras, pero muchas veces en ese libro había la persona principal que estaba en una situación literalmente imposible, que estaba rodeado de enemigos, todos querían matarlo y de alguna manera milagroso podría salir. Y a lo mejor ustedes han mirado películas o han leído libros y para mí muchas veces me frustra cuando leo ese tipo de libro porque digo, no, eso es imposible. Nunca podría salir de ese tipo de situación. Si hay 20 enemigos alrededor y él está ahí solo y de alguna manera increíble, milagrosa, de alguna manera él puede salir. Nunca, esas cosas no pasan en la vida verdadera. En la vida real eso es imposible, nunca pasa. Pero en verdad, lo que vemos en la Biblia es que aunque los humanos no podemos salir de situaciones imposibles, Dios sí nos puede sacar de situaciones imposibles. Y en Génesis capítulo 11 quiero compartir con ustedes una verdad muy simple, que Dios se deleita en traer esperanza de la desesperación. Dios se deleita en sacar esperanza de la desesperación. Y vamos a leer aquí en Génesis capítulo 11, empezando en versículo 10. Génesis capítulo 11, versículo 10. Y dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos y hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos y hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años y engendró hijos y hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos y hijas. Ahora, vemos aquí en verdad lo que es una continuación de la genealogía que estudiamos en el capítulo 10. Recuerda el capítulo 10, lo que llamamos la tabla de las naciones, y allí vemos en verdad la historia de toda la humanidad. Y como todas las diferentes naciones vinieron de los 3 hijos de Noé. Sabemos que después del diluvio solamente había 8 personas en todo el mundo. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Y de esas, en verdad, 3 familias, los 3 hijos de Noé, salieron todas las naciones de todo el mundo. Y eso es lo que se cuenta el capítulo 10. Pero para los que estaban, a lo mejor algunos van a recordar que en el capítulo 10 se enfoca en todas las naciones, pero no da linaje de la nación más importante, que es la nación de Israel.
Y en capítulo 10 termina en versículo 25 hablando de Eber y que a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días repartió la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y entonces sigue con Joctán, pero no habla de los hijos de Peleg. Y ahora va a regresar a esa genealogía para no solo hablar de toda la tierra, pero va a enfocarse ya en solamente el linaje de Sem, y no solamente todos los hijos de Sem, pero específicamente una genealogía en específico que nos va a llevar a una de las personas más importantes de toda la palabra del Señor, quien fue Abraham. Y vamos a ver aquí que Dios está enseñándonos varias diferentes cosas aquí. Primeramente, se nota una diferencia del capítulo 10. En el capítulo 10 solamente nombra a las personas. No da sus edades, aún muchos de esos nombres son lugares en vez de personas o naciones. Pero ya en capítulo 11 ya nos da las edades de las personas. Si recuerda del final de capítulo 9, Noé, cuando él muera, en capítulo 9, versículo 29, dice, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Entonces Noé vive casi 1000 años. Luego su hijo Sem, acabamos de leer acerca de él en capítulo 11 y versículo 10 y 11, y habla que él vivió 100 años. Engendró su primer hijo 2 años después del diluvio, y entonces vivió otros 500 años, 600 años vivió Sem. Y entonces su hijo, Arfaxad, sin nota, vivió 35 años, tuvo su primer hijo, entonces vivió otros 403 años, entonces vivió unos 438 años, Arfaxad. Y sigue así de 950 a 600, a 400, hasta llegar a Peleg. Y entonces vemos algo pasar cuando llegamos a Peleg. Entonces regresamos a la lectura en versículo 18. Génesis 11, 18. Y dice, y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años, y engendró hijos y hijas. Recuerda que su padre, Eber, vivió otros 430 años después de tener hijos. Él solamente vive 209 años, entonces la mitad de su padre. Versículo 20, Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos y hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos y hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos y hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Ya hemos hablado un poco de eso, pero vemos aquí muy claramente que las personas están muriendo más y más temprano. Noé 950, Sem 600, entonces sus hijos y nietos llegan a 400 y algo, y entonces sus bisnietos solamente están viviendo hasta 200, y ya llegando al abuelo de Abraham solo vive 160 años o por allí. Entonces están menguando las edades de las personas más y más. Hay algunas diferencias de opinión acerca de ese pasaje. Algunos creen que a lo mejor solamente nombra las personas más importantes, entonces salta a algunos nombres. Otros creen que lo que tenemos aquí son todos los nombres. Si esos son todas las personas, hay algunas cosas muy interesantes para pensar. A lo mejor no lo han pensado. Yo mismo no lo había pensado hasta estudiar para ese sermón. Por ejemplo, Noé, viviendo 950 años, habría vivido para ver no solamente a su hijo y nieto y bisnieto, pero él habría vivido para ver a todas las personas en esta lista. Hasta Abraham, él todavía estaba vivo. Y Sem vivió para ver a Abraham morir. Y él vivió para ver a Jacob y hasta la vida para Isaac y hasta la vida de Jacob, Sem todavía estaba
vivo si no hay huecos y otros nombres en la lista. Entonces, pensando en eso, pensando especialmente como empieza aquí con Sem, imagina cómo habría sido ser como Sem. Ahora, para darles un poco de entender, muchas veces con esas edades ni podemos imaginar, pero viviendo Sem 600 años, por solamente dar una idea, si él acaba de morir en nuestros días, él habría nacido en los años 1400. ¿Qué significa eso? Significa que él habría vivido antes de nacer Christopher Colón, ¿verdad? Y él habría visto a las personas encontrar a la tierra nueva de España, él había visto a los conquistadores, él habría visto a todos los Estados Unidos empezar y crecer, él habría visto a las dos guerras mundiales y el establecimiento y de todas esas cosas. Imagínase cuánto tiempo habría sido. Pero además de eso, imagínase cómo habría sido para Sem ver nacer a su hijo, su nieto, su bisnieto, y él no solamente vio a muchas generaciones nacer, pero todos sino Eber, hasta Abraham y hasta Isaac, él vio a todos sus hijos, nietos, bisnietos, sino Eber morir. Entonces, para los que son padres o abuelos, siempre es una cosa triste ver a un hijo, a un nieto morir antes de un padre o un abuelo. Pero para Sem, él habría visto no solamente a su hijo, sus nietos, pero bisnietos, todos muriendo antes de él. Y él habría visto de una manera muy clara que la humanidad estaba muriendo más y más y más temprano. Él habría visto que la muerte estaba dominando. Y aquí en ese pasaje vemos no solamente muchos números, pero lo que vemos es el cumplimiento de la promesa de Dios de que el pecado trae la muerte. Y estaba haciendo eso vez tras vez tras vez, y no solamente estaba trayendo la muerte, pero estaba trayéndolo más y más temprano. Las personas estaban viviendo menos y menos tiempo, y hasta llegar a versículo 27, y dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Entonces el hermano de Abraham muere muy temprano. No sabemos cuántos años tenía, pero a lo mejor 40, 50, a lo mejor 60, pero murió muy temprano. Y hay muerte por todos lados, las personas están muriendo más y más temprano, y si alguien como Sem estaba viviendo ese tiempo, seguramente a lo mejor estaba pensando, ¿qué está pasando con el mundo? Todo va para abajo. Todos están muriendo más y más temprano. ¿Qué está pasando aquí? Pero en medio de todas estas muertes, en medio de la desesperación de ver las vidas acortarse y más personas muriendo de una edad más temprana, nos guía al nombre de Abraham. Y en el próximo capítulo que estudiaremos en el futuro, en capítulo 12, vemos que Dios ya llama a Abraham y dice a Abraham que va a ser de Abraham una nación grande. Y dice en capítulo 12, versículo 3, bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En medio de la muerte, en medio de la desesperación, Dios llama a un hombre. Y de ese hombre, Él va a bendecir todas las familias de la tierra. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en medio de ese hombre va a venir un hombre que va a traer no solamente vida más larga, pero vida eterna. El Señor Jesucristo. Y vemos otra vez que Dios se deleita en traer esperanza de la desesperación. Y la primera cosa que vemos aquí es que saca vida de la muerte. En medio de la muerte, en medio de vidas acortándose, vemos el cumplimiento de la maldición que Dios hizo al principio, diciendo que si comieres vas a morir. Y murieron, pero también vemos el principio del cumplimiento de la promesa
en el mismo tiempo en Génesis 3:15, donde dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y vemos que Dios escoja a un hombre y por medio de ese hombre va a traer vida a toda la tierra, a todos los que confían en Él. Él saca vida de la muerte. En Ezequiel, capítulo 37, vemos a una historia muy similar. Ezequiel, capítulo 37. Aquí Ezequiel tiene una visión y dice en Ezequiel 37, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Otra vez tenemos que imaginar cómo habría sido esto. Imagínese estás andando por allí y entras en una valle y ese valle está lleno de huesos. Y no solamente personas que no sé si están vivos o no. Tengo que ir y mirar y tocarles. No sé si todavía están vivos. Es claro que están muertos. No hay carne, solamente huesos. Y además de huesos, son huesos secos. Son lo más muerto que uno posiblemente puede ser. No puede ser más muerto. Están muertos, ¿ok? Completamente muertos. No hay duda que están muertos. Y Dios le pregunta una pregunta en verdad que parece increíble. ¿Por qué preguntaría eso? ¿Vivirán estos huesos? La pregunta obvia es no. Son huesos secos. No es una persona que no sé si está vivo o no. Tengo que averiguar si está vivo. No, es obvio. Están muertos. No hay esperanza para ellos. Pero versículo 4 me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Creo que la mayoría de nosotros hubiéramos corrido mucho antes, ¿verdad? Mirando todos esos huecos secos empezar a juntarse. No sé qué haría yo. Versículo 8. Y miré y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre esos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Y vivieron, estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Y por qué Dios da esa visión a Ezequiel? ¿Por qué le da ese ejemplo? Huesos muertos, imposibles de revivir, no hay duda que están completamente muertos y él profetiza y el poder del Señor hace lo imposible, saca vida de lo que es obviamente muerto, que no hay esperanza para esas personas. Porque cuenta esa historia, versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé.
y lo hice, dice Jehová. Israel estaba diciendo, mira, estamos en cautiverio, nuestras casas quemadas, nuestras familias muertos. No hay esperanza para nosotros. Estamos básicamente muertos. No hay posibilidad para el futuro para nosotros. Todos nuestros sueños están destruidos. Y imagínate si un pueblo viniera hoy y tu casa quemada, tu familia matada, y tú estás llevado a otro país y todos tus sueños para el futuro, todas tus ideas destruidos, ya no hay esperanza en cautiverio. Y los de Israel dijeron, somos como esos muertos, esos huesos, no hay esperanza para nosotros. Y dice Dios, mira, yo puedo tomar a huesos muertos y levantarlos y darles vida. Y yo todavía tengo un plan para ustedes. Yo todavía puedo darles vida aun cuando te sientes muerto. Sabemos en Efesios capítulo 2 que dice que todos nosotros somos muertos espiritualmente. Pero Él dice en versículo 1 de Efesios 2, Él os dio vida, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él es el quien nos salvó de la muerte espiritual y muchas veces, aún como cristianos, nos sentimos como huesos secos. Sentimos, no hay esperanza para mí, estoy desesperado de esa situación, de esa dificultad. No tengo salida, soy un hueso seco. Soy como Sem mirando a las personas morir más y más temprano y decir que hay esperanza para esta vida, para este mundo. Y Dios dice, espera en mí. Yo me deleito en sacar esperanza de la desesperación. Y yo puedo sacar vida de la muerte. Como dicen en el Salmo 23, aun cuando andamos por la sombra de la muerte, por la valle de la sombra de la muerte, Él estará con nosotros. Y gracias a Dios que Él puede sacar vida de la muerte. Al morir algunos de nosotros nos sentimos muertos. Emocionalmente nos sentimos no hay esperanza. Nunca voy a salir de esa situación, de ese problema. Soy un hueso seco y Dios dice, ten esperanza en mí. Yo puedo tomar a huesos secos y darles vida. Yo puedo tomar tu espíritu y reavivarlo si solamente esperas en mí. Dios tenía el plan para la humanidad. Parecía que todos estaban muriendo, que la muerte reinaba. Pero en medio de todo eso, Dios escoge un hombre y por medio de ese hombre va a traer vida eterna. Y como Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente una vida eterna en el futuro, pero una vida abundante ahora. Cristo quiere que todos tengamos esa vida abundante, con propósito, con gozo, con felicidad. Él no quiere que vivimos en desesperación, pero tenemos que mirar a Él y poner nuestra esperanza en Él. Dios se deleita en traer esperanza de la desesperación. Regresando a Génesis capítulo 11, no solamente vemos que las vidas de las personas se estaban acortando, no solamente vemos que las personas estaban muriendo más y más y más y la muerte estaba dominando. Y en medio de todo eso, Dios levanta a Abraham y lo llama para hacer una gran nación. Pero entonces seguimos leyendo en Génesis 11, versículo 29. Y dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Sabemos, solamente para hacer una nota, sabemos más luego que Abraham y Sara más luego tienen el mismo padre, pero diferentes madres. Más luego en la ley, Moisés va a decir, ya no vamos a hacer eso. Pero antes de la humanidad, el código genético no había tenido tantas mutaciones, tantos problemas y todavía podía hacer algunas cosas que más luego Dios prohibió. De la misma manera, su hermano dice allí que se casó con su sobrina, con la hija de su hermano. Pero seguimos en versículo 30, dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Todos conocemos muy bien la historia, pero sabemos que Abraham y Sara no tenían hijos y no podían tener hijos.
Y especialmente en esa cultura, eso era una vergüenza grande y era algo muy, muy difícil. Pero sabemos y leemos en capítulo 12 que Dios dice a Abraham en versículo 2, y haré de ti una nación grande. Dios toma una pareja vacía que no tenían nada de familia. ¿Y qué hace? Hace de Dios una nación tan grande que miles de años luego todavía sus descendientes están sobre la tierra. Y millones y millones y miles de millones de personas han descendido de esa pareja estéril. Dios cumplió su promesa. Dios se deleita en traer esperanza de la desesperación. No solamente saca vida de la muerte, pero saca abundancia de la escasez. Él trae abundancia de lo que es nada. Sarai y Abraham no tenían nada. No tenían hijos. Eran completamente sin esperanza. Pero de esa pareja, Dios sacó una nación grande. Y sigue haciendo eso hasta el día de hoy. Gracias a Dios que Dios se deleita en sacar abundancia de la escasez. Yo creo que he mencionado antes la mujer que se llama Johnny. Ella es una mujer que creció en los años 50 y 60 aquí en los Estados Unidos y era muy activo, le encantaba montar caballos, le encantaba correr y hacer deportes y muchas otras cosas. Y después de graduarse de la universidad, con 17 años de edad, iba a ir a la universidad, todo planeado en su vida, se fue a nadar y se clavó allí en el agua, no sabiendo cuán profundo era, pegó a una roca y quedó sin poder mover su cuerpo. Y por meses estaba en una cama, básicamente aplastado entre dos sábanas fuertes y daba vuelta cada 2 o 3 horas y pasaba la mitad del día mirando para abajo al cielo, la mitad el día mirando para abajo al suelo y se desanimó bastante. Imagínate, teniendo 17 años de edad, siendo tan activa, y ya parecía que todos sus sueños, todo su futuro se desapareció. Y hasta pidió a su hermana quitarme la vida, porque ya no vale la pena vivir. Ya no tengo nada, no tengo ninguna habilidad para hacer nada. Pero poco a poco Dios la animó, Dios la recordó que todavía estaba con ella. Y ya ella escribió varios libros, todavía sigue escribiendo libros y otras cosas. Y esos libros han ya sido traducidos a 40 diferentes lenguajes. 5 millones de personas han leído sus libros, ha alcanzado a muchas personas. Ella pensó que no tenía futuro, ella pensó que era completamente vacío su vida. Pero Dios sacó abundancia de las escasez. Y muchas veces nosotros miramos a nuestra situación, a lo mejor tenemos escasez financiera, a lo mejor de salud, a lo mejor tenemos escasez en el sentido de que estamos a solos, a lo mejor los hijos han salido, a lo mejor una familiar se ha mudado, a lo mejor un amigo ha muerto y nos sentimos solos, nos sentimos que no hay nada más en nuestras vidas, no hay esperanza. Pero a Dios se deleita en sacar abundancia de la escasez. Abraham y Sara no tenían nada, no tenían hijos. Y Dios hizo de ellos una gran nación que sigue hasta el día de hoy. Y hace lo mismo con nosotros. En Isaías capítulo 43, el profeta dice a la nación de Israel, cuando ellos también estaban desanimados, Isaías 43, versículo 8, dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos
y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé y hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia y hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos y a las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abra camino en el mar, senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avetruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Tenemos que recordar a quién servimos. Servimos a un Dios que literalmente sacó aguas en el desierto para su pueblo. Cuando no había nada para beber, cuando era un desierto, escasez completo de agua, Él sacó ríos en abundancia. Y puede hacer lo mismo para nosotros. Pero tenemos que recordar quién es nuestro Dios. Él es el creador que hizo todo de la nada. Y Él puede tomar la nada de nuestras vidas, la escasez de nuestras vidas y sacar abundancia que ni podamos imaginar. Si Él puede ser una nación tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar de una pareja estéril, Él puede sacar abundancia de la escasez de nuestras vidas. Pero tenemos que recordar quién es el Dios que servimos. Él es un Dios que se deleita en sacar esperanza de la desesperación. Y para terminar, regresando a Génesis 11, versículo 31, Génesis 11, 31, y dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Josué nos dice un poco más acerca de quién era Taré, el padre de Abraham. En Josué 24:2 dice, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham no creció en un lugar de creyentes en el Dios verdadero. Su padre era un idólatra. Él probablemente, muchos creen, como en Ur, de donde vinieron, adoraban mucho a la luna. Y algunos creen que aún los nombres de Taré y de Sarí y de Milca son muy parecidos a algunos de los dioses falsos que adoraban ahí. Entonces muchos creen que Abraham vivió en una ciudad muy mundana, idólatra. Y aún su padre parece que no fue creyente, a lo mejor al final de su vida, pero parece que no fue creyente. Pero de esa familia, de ese lugar tan idólatro, de ese trasfondo tan malo, Dios hace el padre de la fe. Y eso es la última cosa que vemos. No solamente Dios puede
sacar vida de la muerte, puede sacar abundancia de la escasez, pero finalmente Él puede sacar fe de la idolatría. Él puede cambiarnos completamente. Y lo hemos visto vez tras vez, aún en nuestra iglesia, en nuestras propias vidas. Muchas veces nos desesperamos por a lo mejor amigos o familiares que no conocen al Señor, pero Dios puede cambiar sus vidas. Muchas veces nos desesperamos de nuestra propia vida espiritual. Muchas veces nosotros somos los idólatras. Somos las personas que amamos más el dinero, la comodidad, o amamos más a otras cosas que Dios y servimos a esas cosas más que a Dios. Pero gracias a Dios, Él vino para transformarnos, para tomar a un Abraham que vivió en medio de una ciudad, una cultura, una familia idólatra, y hacerle el padre de fe. Y Él quería hacer lo mismo con nosotros si solamente le busquemos a Él. Si pongamos a Dios primero, Él puede librarnos de la tentación. Él puede cambiarnos. Él puede darnos esa fe aun cuando no tenemos esa fe. Y Él puede sacar fe de la idolatría. Dios se deleita en traer esperanza de la desesperación. A lo mejor algunos aquí están en desesperación. A lo mejor por causa del hecho de que viven en un mundo tan idólatra, igual como Abraham. A lo mejor por cosas que está pasando y parece que tu vida es como huesos secos, no hay esperanza. A lo mejor por la escasez en alguna área de tu vida estás desesperado. Mira a Dios, el Dios de Abraham, el Dios que en medio de un mundo de muerte, de idolatría, en medio de infertilidad, en medio de todo lo que estaba pasando, Dios llamó a Abraham y trajo de él un hombre que iba a bendecir a todas las naciones del mundo, a Jesucristo. Que tengamos esperanza, hermanos, porque servimos a un Dios que se deleita en sacar esperanza de la desesperación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo no sé qué están enfrentando los hermanos, pero yo sé que cada uno de nosotros a veces nos desesperamos por nuestro propio pecado, por el pecado de los que amamos y están alejados del Señor. Nos desesperamos por la escasez de nuestras vidas, a lo mejor de salud o de fuerza, de finanzas, a lo mejor de soledad, a lo mejor de solamente falta de esperanza para el futuro. Pero gracias porque tú eres Jehová. Tú eres el que habló y de la nada formaste todo con solamente tu palabra poderosa. Señor, ayúdanos a recordar quién eres. Ayúdanos a recordarnos que llamaste a Abraham de un mundo de muerte, de desesperación, de escasez. Y hiciste de él una nación grande, la nación de donde vino el Salvador de todo el mundo. Y Él es nuestra esperanza. Señor, ayúdanos a siempre mantener nuestros ojos en Cristo. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra
para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.